El pasado 26 de julio del año en curso, el periódico El Universal dio a conocer fotografías donde se mostraba a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y además funcionario de Morena, eh, en un hotel supuestamente de lujo en la ciudad de Tokio, Japón, lo cual inmediatamente disparó una ola de cuestionamientos en redes sociales y en los principales diarios nacionales acerca del papel de la llamada austeridad republicana, tanto en las funciones del gobierno de este país, México, como en las personas de los funcionarios públicos a cargo de las funciones gubernamentales. El día de hoy quisiéramos abordar el tema de la austeridad para intentar separar un poco la paja de la fibra de lo que realmente creo yo y espero podamos compartir en este podcast valdría la pena de hecho discutir y ofrecer tal vez una perspectiva desde el campo marxista para acercarnos a esta clase de fenómenos, a esta clase de participaciones del Estado en la vida social de los sujetos, para intentar entender la lógica detrás de este tipo de políticas económicas y tal vez ofrecer una visión que suplante las perspectivas del sentido común para tratar de construir lo que podría ser una gestión social, económica, de la economía que no sucumba ante estas tentaciones de corte liberal. Conmigo, mi nombre es Pablo Ayo, perdón. Quiero darles la bienvenida a este podcast, Parelio, un podcast de crítica de la economía política y filosofía de la economía. Y conmigo se encuentra mi compañero Yankel Peralta. Hola a todas y a todos. Bueno, hoy voy a estar aquí yo en los controles y comentando al margen, ¿no? Lo que nos exponga Pablo. Y bueno, ya se la saben, ¿no? Suscríbanse, denle like, compartan el video. Y bueno, espero que les resulte de interés lo que tenga que compartirnos aquí nuestro compañero Pablo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues antes que nada también mencionar que esta sección del podcast, intervenciones, pues se trata de asuntos de interés coyuntural que se salen un poco de los ejes que hemos estado manejando a lo largo de estos años que hemos desarrollado este proyecto del podcast de Parelio, en el sentido de que generalmente abordamos temas que más bien tienen que ver con la teoría y no tanto con los acontecimientos, pues digamos, recientes o de interés inmediato que puedan suscitar las diferentes situaciones en los diferentes países de habla hispana o en específico México, ¿no? Ya la vez pasada habíamos hablado acerca de, Yankel, recuérdame, creo que se me fue en este momento cuál fue el tema anterior. Ya se me olvidó también a mí. Bueno, No, sea cual de haya sido, Agustín Laje y la gentrificación. claro, cierto, de la gentrificación que también ha sido un tema de extremo interés en los últimos meses debido a todas las protestas que se han suscitado y al debate público que se ha levantado tanto en redes sociales como en medios, como en la academia, como entre la gente de a pie. Y si ustedes quieren ir a ver esa discusión que tuvimos, pueden pues ir a nuestro YouTube y ver ahí no solamente ese otro episodio de intervenciones, sino todos los episodios de intervenciones que subamos en el futuro, junto con todos los episodios del podcast que hemos preparado. Pero bueno, entonces decíamos, la austeridad republicana. Ya les dije hace unos momentos qué suscitó el debate en torno a la austeridad republicana. Aquí en pantalla quiero mostrarles el titular, el encabezado de la nota de El Universal que dio origen a toda esta situación, que es una nota que el titular dice así: ahora captan a Andy López Beltrán en Tokio, Japón. Claudio Ochoa revela fotos junto al diputado Daniel Azaf y pone entre comillas ex mano derecha de AMLO. Entonces inmediatamente ya vemos que pues fueron fotos candentes, digamos casi como de paparazzi, lo captaron allí
al parecer, un buffet en el hotel donde supuestamente se estaba albergando. Y esto parece, según los reportajes, según las notas periodísticas que siguieron a este, que se trataba de un hotel carísimo, un hotel de lujo, un hotel donde el dinero de los contribuyentes mexicanos se veía frívolamente gastado en los lujos de un junior de la política. Y se le puso ahí el título de Andy López Beltrán, como haciéndolo cada vez señalando más como un junior, así como a López Obrador, le llamaban el señor López o Lopitos y siempre lo trataban con términos despectivos. La tradición de la prensa mexicana pues continúa ahora con su hijo y lo llaman Andy, como si se tratara de un niño de 4 años que está ahí haciendo sus berrinches o lo que sea, ¿no? Entonces el tono de la nota pues ya se... en el tono de la nota ya se enuncia o ya se anuncia lo que sería pues la indignación generalizada que un sector de la política mexicana, digamos el sector de derecha, desplegó durante estas semanas. Por supuesto, el sector de la política mexicana opuesto a esta derecha, digamos la izquierda y específicamente la izquierda López Obradorista, salió a intentar explicar de qué se trataría la austeridad republicana y si Andrés Manuel López Beltrán, este funcionario público que ocupa un cargo, me parece que en el Senado, además de ser un funcionario del interior de su partido político, el partido Morena, y como digo, la izquierda saldría a explicar estos actos y a intentar excusarlo o justificarlo o tal vez matizar un poco la discusión, exponiendo lo que habría significado en el discurso López Obradorista, de, por lo menos desde 2008, lo que sería la austeridad republicana. Y para que nosotros estemos enterados de cuál sería este discurso López Obradorista de la austeridad, tengo dos clips que quisiera que viéramos. El primero se trata de un clip que comparte la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en su canal de YouTube, me parece que en el 2018, entonces un medio, digamos, oficialista, que nos da una visión de qué es y qué no es la austeridad republicana de acuerdo al López Obradorismo. Entonces, veámoslo. Ok, esta primera parte dice así, ¿qué sí es la austeridad republicana? Y el video nos da una lista. Sí es evitar duplicidad de funciones y reducir remuneraciones excesivas. Sí es ahorrar en prestaciones para altos mandos como comidas, celulares, automóviles, choferes. Sí es reducir el gasto en comunicación social y publicidad del gobierno. Sí es eficientar el gasto de viáticos y pasajes internacionales, revisando las comisiones. Sí es reducir gastos administrativos excesivos en materiales de oficina, impresiones, combustibles. Entonces, eso sí sería la austeridad republicana. Vamos a ver qué no sería la austeridad republicana. Salté al final nada más porque pues el video es pura música, entonces podemos ahorrárnoslo, pero aquí dice que no es la austeridad republicana. No es limitar la provisión de servicios públicos como educación y salud, pongan ahí un pin. No es menos personal médico de enfermería y docente. No es cerrar instituciones académicas y centros de investigación. No es eliminar programas integrales de bienestar. No es despidos injustificados de servidores públicos y recortes masivos a personal. Entonces, eso no sería la austeridad republicana, según
esta Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción al comienzo del sexenio. Saltemos 6 años, casi 7, o ya 8, ya no estoy seguro. Pero saltemos al 2025. Se suscita el escándalo de Andrés Manuel López Beltrán y la inteligencia de Morena en la figura de Héctor Díaz Polanco, que Héctor Díaz Polanco es un académico nacionalizado mexicano. En este momento se me fue su nacionalidad de origen, pero es nacionalizado mexicano, que tiene una larga trayectoria académica, es antropólogo y sociólogo, y ha investigado temas que tienen que ver, por ejemplo, con pueblos originarios. Fue parte de las comisiones asesoras del STLN durante la conformación de los acuerdos de San Andrés, me parece que son de San Andrés, en el 94. Entonces, una persona que no solamente es académico, sino que ha estado involucrado en los movimientos sociales desde hace muchos años y que dentro de Morena ha jugado un papel definitorio al desarrollar junto con otros miembros de su intelectualidad no solamente los principios rectores del partido y del movimiento, sino también haciendo funciones educativas dentro del Instituto de Formación Política del partido. Y aquí fue invitado a el podcast de el diario digital, sin embargo, es un podcast que se llama Radicales, que pues luego podemos comentar en otra ocasión qué nos parece ese título, si son radicales o no, pero sin embargo es un podcast que digamos tiene cierta, como se dice, simpatía por las ideas López Obradoristas e invitaron a Héctor Díaz Polanco a que ofreciera desde su punto de vista como una persona que ha sido integral en la formación de la ideológica del partido Morena y también de su papel legislativo en la Cámara de Senadores, a exponer qué significaría la austeridad republicana. Es un poco como lo que hiciera Emilio Uranga en los 70s, me parece, cuando se hizo la doctrina Guaymas, este momento donde Emilio Uranga tuvo que salir a decir, bueno, lo que el señor presidente dijo fue, y ahí se echa darle sustento filosófico a los dichos del señor presidente en ese momento. Emilio Uranga fue asesor filosófico de 4 presidentes del PRI en los años, en el siglo XX. Y pues aquí tenemos a Héctor Díaz Polanco haciendo pues un poco algo similar, ¿no? También el video comienza leyendo directamente de palabras de López Obrador, de su libro, de uno de sus libros publicados, su definición. Entonces tenemos tanto la definición del presidente como la exégesis de Héctor Díaz Polanco. Quisiera que lo viéramos completo, no es muy largo, pero ahí va. Morena, antes inclusive que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República, antes inclusive de que intentara por primera vez ser presidente de México, aparece este libro, un proyecto alternativo de nación que es del 2004, cuando es jefe de gobierno y cuando perfila efectivamente un proyecto de nación que trascienda al ejercicio del poder público que él tenía en ese momento, que era la jefatura de gobierno. Y hay un apartado en el capítulo del gabinete y la política de austeridad que habla de la austeridad republicana. Toma naturalmente como ejemplo a Juárez en el ejercicio de la responsabilidad como lo tuvo Juárez como gobernador de Oaxaca, antes inclusive como presidente. Y hay 3 párrafos que me gustaría exponer, porque es lo que concibe López Obrador como el comportamiento de un servidor público comprometido radicalmente con un proceso de transformación. Dice, la enseñanza mayor del presidente Juárez y de los liberales de su generación es que los funcionarios públicos no deben contar con fueros o privilegios ni disponer del erario en forma irresponsable. Los que gobiernan están obligados a conducirse sin ostentación ni derroche. El servidor público debe ser sencillo y actuar con sobriedad y sin presunciones.
En ninguna circunstancia, menos aún en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. La austeridad no solo es un asunto administrativo, sino de principios. La austeridad significa rigor y eficiencia, pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre. De manera específica, proponemos la aplicación de una política de austeridad del Estado para reducir, en beneficio de la sociedad, el costo del gobierno. Abunda un poco más Andrés Manuel López Obrador en esta concepción de austeridad como servidores públicos, pero da lo mismo también, o aplica, lo digo de esta manera, para quienes forman parte de un proyecto más allá de si están o no en el gobierno, digamos, y más allá inclusive si militan o no en Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde. Sí, por supuesto, se aplica a todos. Por supuesto, para los asuntos de recursos públicos, naturalmente, no aplica para quien no es funcionario público. Pero para los demás aplica muchísimo, porque tienen una tarea, igual que un funcionario público debe cuidar los recursos públicos que les entregan, el funcionario del partido, el miembro del partido, el dirigente, tiene un proyecto y una imagen pública y un ejemplo cultural que es importantísimo subrayar en sus manos, y por tanto tiene una gran responsabilidad. Es decir, como decía Gramsci, los intelectuales en los que se incluyen los funcionarios del partido, los miembros destacados del partido, los que tienen cargos, son constructores de consenso. El consenso se construye con discursos, con actitudes, comportamientos, dando ejemplos fundamentales. Es decir, estás construyendo una nueva manera de ver el mundo. Hace rato hablábamos de este tema que ahora es caballo de batalla de la derecha, por ejemplo en Sudamérica, en particular en Argentina. La derecha constantemente, sus intelectuales hablan de que están impulsando la batalla cultural. Bueno, pues, aquí Ricardo Salinas Pliego de manera específica. Así es un caballo de batalla ahora de la ultraderecha incluso. Pues bien, es verdad, si ellos quieren recuperar su posición, tienen que dar esa batalla cultural. Ahí el triunfo es de Gramsci, la teoría marxista de Gramsci, que es tan eficaz que muestra que si no hace también la derecha su reforma, su batalla cultural, no tiene la menor posibilidad. Bueno, pues parte de esa batalla cultural que dimos estuvo saturada de este tema de los comportamientos públicos y del apego a principios, ¿no? Es decir, el proyecto de nación. Yo quisiera cerrar con una anécdota de lo que pasó con el proyecto de nación. Después que se publicó esta versión de Andrés Manuel, que fue la pionera, Andrés Manuel hizo una síntesis de 10 puntos que expuso en un gran discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. Y entre estos puntos estaban todos los temas clásicos, el papel del Estado, etcétera, la economía, etcétera. Y al final había un punto 10 que se refería a las cuestiones de orden cultural, la batalla cultural, a los principios, los valores, a todos estos temas que tienen que ver con el manejo de lo público, etcétera. Y cuando se creó una comisión que analizó el asunto y que redactó lo que terminó también en un libro que se llamó El Proyecto Alternativo de Nación, cuando analizó estos datos, cuando llegamos al punto 10, que tenía que ver con, incluso ahí se incluía los derechos de los pueblos indígenas, porque conformaba la parte de la identidad, todos estos elementos cualitativos, digamos, del proyecto, se llegó a una conclusión que a mí me convenció de que ese era mi proyecto.
todos los compañeros que trataron y dirigieron los análisis para la elaboración de los demás temas, desde economía hasta Estado, llegaron a la misma conclusión cuando escucharon la exposición de lo que esto contenía para el proyecto. Dijeron, no, este no es el punto 10, este es el punto 1. Y si uno examina la publicación, encontrará que en efecto el punto 1 era el que era originalmente el punto 10. Hasta ese punto se le daba una enorme importancia al tema de la reconstrucción de la visión del mundo a partir de valores diferentes, que son valores que tienen que ver con lo ético y con lo ético político en particular. De tal manera que desde el principio ha sido así en el movimiento y no podemos permitir que ningún comportamiento modifique esta idea y esta centralidad de lo ético político. Pues ahí tenemos pues una clara exposición de entonces de qué se trataría la austeridad republicana dentro del discurso López Obradorista. Un discurso, el López Obradorista, que a mi juicio es y siempre ha sido un discurso principalmente moral, moralizante, que concibe al funcionario público no únicamente en su función como administrador de los asuntos del Estado, sino también como eje moral de la vida social o de la vida moral de la sociedad. En la práctica austera en la persona de los funcionarios, se intentaría moralizar al resto de la sociedad para dotarla de un cierto impulso que legitime y que apoye a través de la construcción de consensos, como dice Héctor Díaz Polanco, el proyecto de transformación de la cuarta transformación. Y ahí se metería en ese proyecto de transformación pues los megaproyectos, la política económica, los diferentes programas sociales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fundamentalmente la austeridad republicana se trataría de un discurso moral. Sin embargo, y sin meternos a discutir los pormenores de la lectura Héctor Díaz Polanquiana de Gramsci y el marxismo, a mí me suscita esto una profunda frustración. Y quiero explicar un poco, desde mi punto personal, por qué es frustrante para mí que el discurso sobre la austeridad republicana se juegue casi exclusivamente dentro del ámbito moral. No es porque yo esté a favor del dispendio a lo loco de los recursos públicos. Yo creo que el marxismo históricamente ha ofrecido una serie de elementos para pensar a la función pública en un sentido muy distinto al que ha existido hasta ahora. Pero más allá de eso, y incluso podríamos decir que hay cierta coincidencia, aunque con razones muy distintas entre lo que busca la austeridad republicana y lo que buscaría el marxismo en sus propuestas políticas efectivas, aún fuera de eso, fuera de las coincidencias, yo creo que esta reducción del tema de la austeridad republicana a un tema moral funciona como una especie de deflector que evita la discusión respecto a cómo la austeridad republicana es al mismo tiempo una política económica que tiene impactos dentro de la sociedad en el ingreso de las personas, su vida, su disfrute de la riqueza social, por lo tanto, la distribución del plusvalor socialmente producido, del plusproducto social en términos de la sociedad capitalista, y por lo tanto tiene una dimensión de clase que afecta directamente a los ciudadanos de este país. Y que además de todo esto, sirve para deflectar el punto central que sería cómo esta austeridad republicana también ha servido en cierta manera para digamos, desembarazar al Estado mexicano de ciertas responsabilidades que ha visto a bien no cumplir o cumplir deficientemente. La austeridad republicana, entonces, tendríamos que decirlo, sería solamente una versión más
si bien matizada en términos López Obradoristas, de la antigua teoría o doctrina de la austeridad. Una doctrina que dentro de la política económica ha existido desde que los gobiernos liberales han existido en la faz de la Tierra y que responde a premisas económicas bien concretas y bien específicas. El estudio de este tema, desde la teoría económica, desde la crítica económica, lo han llevado a cabo diversos economistas, filósofos de la economía, pensadores, historiadores del pensamiento económico, pero uno que a mí me parece que ha resumido la cuestión de manera bastante eficiente, tal vez, se trata de Mark Blyth, un economista inglés naturalizado norteamericano que escribió, no tengo el dato de la fecha en este momento, pero escribió un libro que se llama justamente Austeridad y se subtitula Historia de una idea peligrosa. Para Mark Blyth, lo central en su libro es que la austeridad representa un peligro porque en búsqueda de ciertos objetivos, la política de la austeridad termina produciendo justamente aquello que busca evitar. Es una política contradictoria porque se propone una cosa y nos da como resultado exactamente lo contrario. ¿Y cómo funciona esta austeridad? Y digamos, en sentido general, la austeridad republicana participaría de los mismos mecanismos que describe Mark Blyth en su libro. El libro de Blyth es un tabique, es un libro grandote, bastante interesante y habría mucho que extraer de él y discutir en un episodio más largo de Parelio. Pero para resumir la cuestión, Mark Blyth mismo, antes de publicar su libro, hizo un pequeño video de YouTube que quiero que veamos, donde resume su argumento. Entonces, vamos a ver el argumento de Blyth y luego regresamos para discutir ya la teoría económica detrás de todo esto. It's big in Europe. It's getting big here. Everyone in the Prime Minister. Una disculpa que esté en inglés, no tiene subtítulos, espero que la gente que nos escucha lo pueda ver bien, pero más adelante tal vez, una vez que se suba a internet, tal vez vea la forma de ponerle subtítulos a esta sección del video. ¿Por qué no podrías irlo pausando por cachitos y como medio resumir lo que va diciendo entre fragmentos para que igual puedan seguir, ¿no? Va. Has been talking about it. But what is it? It's the common sense on how to pay for the massive increase in public debt caused by the financial crisis. Bien fácil. El sentido común de cómo pagar la deuda en la cual los estados incurren causada por la crisis financiera. Y se refiere específicamente a la crisis financiera de 2008. Pero podríamos hablar de cualquier endeudamiento del estado en razón de el rescate de las instituciones financieras, ¿no? Podemos pensar en el FOBAPROA, podemos pensar en diferentes momentos de la historia mexicana, pero eso sería. Entonces, continuamos. Mostly through the slashing of government services. First you take on debt, then you pay it off. Sounds simple, right? Unfortunately, it's never that simple because austerity confuses virtue with vice. Let me explain why. Now that supposedly the worst of the crisis is over, there's debt everywhere. Credit cards, mortgages, government debt. This is the part you know. But we need to remember how we got here. 2 years ago, the world's financial system exploded. The crisis blew a $2 trillion hole in financial space-time. And collectively, the rich governments of the world spent, lent, or guaranteed between 5 and 50% of their country's annual product saving the banks. Given this, you might think that a period of austerity is a good idea. But to see why it's not, you have to think about the world as a series of balance sheets. I know, stay with me. Whether you're a person, a household, a firm, or a state, you have assets and liabilities. A balance sheet. Before the crisis in 2008, everyone took on a lot of debt. Back then, it made sense for many of us to take on debt. For example, the bottom 40% of the US income distribution hasn't had a real wage increase since 1979. Really, that's true. Corporates, especially banks, did the same. But they did it to make money rather than to pay the bills. It's called leverage, which is pretty much debt seen from a different perspective. Levering up is a little like going double or nothing in blackjack. If you've taken on debt from a mortgage, you hope your house will increase in value. If you think there's a high chance the value will increase, you might go double or nothing and take on a bigger mortgage. But like blackjack, there's always the risk of losing.
So the banks created mountains of debt. They levered up 20, 30 times. It was like they'd pushed in all their blackjack chips, but each chip was just an IOU. So when it all went wrong, governments felt they had to step in and bail them out because they'd become too big to fail. Entonces, lo que está diciendo aquí Mark Plaid, en resumen, es que la deuda es como una especie de instrumento que utilizamos cuando no disponemos de la liquidez necesaria para alcanzar lo que queremos. Yo o una institución financiera, una persona, una institución financiera, contrae deuda con tal de pues, tener el efectivo líquido que necesita para alcanzar sus metas. Pero si eres una institución financiera y no un individuo, tú puedes hacer otras cosas con la deuda. Puedes, por ejemplo, utilizar esa deuda como una especie de apuesta en un juego de blackjack. Te apalancas con la deuda, contrayendo una cierta cantidad de deuda para que te den cierta cantidad de dinero para que tú compres una hipoteca, y si la hipoteca tú esperas con una lógica especulativa vender después esa propiedad inmobiliaria en el futuro para sacarle una ganancia, entonces te conviene contraer una deuda mayor porque en el futuro tú esperas que la ganancia sea mayor. Entonces eso te permite el apalancamiento, ¿no? Contraer deuda para alcanzar objetivos de especulación en el futuro, ¿no? Atraer un mayor ingreso. Y lo que habría pasado en el 2008 es que las instituciones financieras internacionales, específicamente los bancos norteamericanos, habrían contraído más masivas cantidades de deuda que cuando el mercado inmobiliario no pudo satisfacer pagando los sujetos que habían contraído deuda para comprar sus casitas. Entonces, vale la pena que sea un poco más claro aquí. Las personas en Estados Unidos contraían deudas para comprar casas, pagando hipotecas. Los bancos luego compraban las deudas de las personas y las ponían dentro de paquetes de activos financieros que se comerciaban entre ellos, vendiendo y comprando la deuda de las personas. Y cuando las personas ya no tuvieron dinero para pagar sus deudas, entonces el juego especulativo de los mercados financieros no pudo realizarse como una crisis de la realización del valor, el valor ficticio del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Hubo una crisis financiera y entonces las instituciones financieras norteamericanas que estaban conectadas a través del sistema financiero internacional con el resto del sistema financiero del mundo estuvieron en peligro de venirse abajo. Pero como eran tan grandes, y eso es lo que siempre se repite, eran demasiado grandes como para perder. Entonces, si el gobierno norteamericano permitía que JP Morgan y estos otros bancos se fueran a quiebra, todo el sistema financiero se iba a quiebra y el capitalismo desaparecía. Eso no es buena idea. Entonces, el gobierno norteamericano entra aquí haciendo un rescate de la banca, ¿no? Eso es lo que está diciendo Ahí Mark Plaid. sería una deuda financiera que provocó después una deuda bancaria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, continuamos. This is where the balance sheet problem comes in and why the common sense of austerity is not so simple. If you're levered up in debt and your assets lose value, your house or your housing derivatives portfolio if you're a bank, your balance sheet as a whole is now underwater. When this happens, whether you're a corporate treasurer or a single mom, if you've got cash coming in, you'll want to pay down the debt to bring your balance sheet above water rather than spend money, which means no one is spending. And that's when the government comes in. If the whole private sector is deleveraging, paying back debt, then government automatically levers up to compensate. Tax revenue falls, so the deficit increases. Unemployment benefits kick in, and public consumption takes the place of private consumption. Now, make no mistake, the problem is debt. There is too much of it across the board, and we need to clean those public and those private balance sheets. But all these pieces are connected. If the public sector cleans its balance sheet at the same time as the private sector, then the whole economy craters. It's called a fallacy of composition. What's good for any one household or firm or even state is a disaster if we all try it at once. Ok, aquí mete la idea de la falacia de la composición. Y sería, según su propio texto, la idea de que los
fenómenos agregados no serían análogos a los fenómenos individuales. El pago de la deuda individual de una casa, de una persona o de un banco o de un estado no es lo mismo que el fenómeno del pago de la deuda de todos ellos de un jalón. ¿Por qué? Los mercados financieros y las instituciones financieras más bien se veían en una situación en la cual no podían pagar las deudas contraídas. Y las personas que de entrada ya no habían sido capaces de pagar sus hipotecas, tampoco podían pagar sus deudas contraídas. Y por lo tanto, la demanda de los privados se paralizaba. Es lo que sucede durante una crisis económica. Simplemente la gente deja de comprar y entonces los capitalistas de todos los rubros se ven amenazados porque ya no hay nadie que compre sus producciones y se daría ahí un fenómeno de la plétora de capital, ¿no? Por otro lado, el Estado tendría que entrar a ayudar a que la demanda se restablezca por medio de la adquisición de deudas. Entonces el Estado adquiriría deudas para impulsar la demanda y que así los mercados no se vieran afectados por la crisis financiera. El problema es si en este momento los privados y el Estado quisieran dejar de consumir simultáneamente para pagar ambos sus deudas. Si el Estado no está ahí para aumentar el gasto y con aumentar el gasto salvar a la empresa capitalista, entonces la empresa capitalista pues se decapitaliza, no hay lugar para acomodar su oferta. Entonces, el Estado, con las medidas de austeridad, reduce su gasto social, reduce el gasto público en general, y eso hace que la economía en su totalidad entre en un problema, ¿no? Entonces, continuemos. So why then have most governments of the world decided to do exactly this, and all at the same time? Well, remember that $2 trillion hole in space-time? The answer is that someone has to pay for it, and no one, especially the banks, wants to. So governments have to either increase taxes, difficult, or slash services, easier, especially when the policy has the common centering of virtue about it. Austerity, the pain after the party. But here's the kicker. The hangover of austerity is not going to be felt the same across the income distribution. Earlier this year, the Forum for the Governments of the World's Most Economically Developed States, the Group of 20, called for growth-friendly fiscal consolidation, which, like a unicorn with a bag of magic salt, is a nice idea but is pretty much bull. Precisely because this consolidation doesn't hit everyone in the same way. Remember those folks in the bottom 40% of the income distribution that didn't really benefit from the financial boom? All they got was debt and the illusion of prosperity. They're the ones that actually use government services, those services that are about to be so virtuously consolidated. Those at the top end of the income distribution, those who made the mess in the first place, don't. So where does this common sense virtue of austerity leave us? It leaves us in a cycle, where those at the bottom end of the income distribution pay for those at the top, with the same stagnant and skewed incomes that now buy less in a more unequal and unstable economy. There's a term for this, class politics, and it usually ends badly. This common sense of austerity, of reducing public debt all at once through slashing services, involves a question of equity. Who pays and who doesn't? Those who made this mess won't, while those who already paid for it through the bailouts will pay again through austerity. This is why austerity is not common sense. It's a nonsense, and a dangerous one at that. Entonces, para Mark Blyth, el sentido común de la austeridad sería un sinsentido, porque al intentar el gobierno pagar sus deudas al mismo tiempo que los privados pagan sus deudas, se ve en la disyuntiva de que para el pago de la deuda, ya sea incurrir en más deuda o aumentar la recaudación fiscal o cortar los servicios públicos. O corto mi gasto para hacer un ahorro con el cual yo entonces pago las deudas en las cuales he incurrido. Si, por ejemplo, no quiero
incurrir en mayores deudas y pagar a Peter con el dinero de Paul, que es un problema muy común, o simplemente le cobro más impuestos a la gente que tiene más dinero en la sociedad. Esto no va a pasar. Y dice Mark Blyth, porque hay un sesgo de clase en las políticas de todo el mundo que beneficia a los deciles socioeconómicos más adinerados en detrimento de las personas que menos dinero tienen en la sociedad. Las personas en los deciles socioeconómicos más bajos, que serían aquellos que dependen más de los servicios públicos, se ven en la penosa situación de que esos servicios se contraen con tal de pagar la deuda pública que ha sido asumida para el rescate financiero, para que el Estado no tenga que cobrar impuestos de los deciles socioeconómicos más altos, a los cuales además ha beneficiado con el rescate financiero, ¿no? Esa sería la situación de la lógica del funcionamiento de la austeridad, que además es un sinsentido, según Mark Blyth, y además tiene un sesgo de clase, digamos, preinstalado en todo esto, cómo se realizó en los países del norte global, digamos, en Occidente, Estados Unidos y Europa, durante o inmediatamente después de la crisis financiera de 2008. Ok, esa sería la teoría económica detrás de la austeridad. Pero, ¿qué ha pasado en México? Si la austeridad republicana es, al final de cuentas, austeridad, ¿cómo se ha visto esto en las finanzas públicas de este país? Primero que nada, lo que el gobierno de López Obrador y el López Obradorismo, digamos, arguyerían, es que en México no hemos visto recortes al gasto público. De hecho, hemos visto un incremento en el gasto público en la medida en que para estas personas la austeridad republicana cortaría los excesos del gasto público para, deshaciéndonos de los excesos, redistribuir ese recurso a áreas que la necesitaran. Entonces, en vez de que nosotros cortemos los servicios públicos, mejor cortemos los excesos de la casta adineradísima de los funcionarios priistas, panistas, perredistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos deshacemos de los grandes dispendios que los grandes puestos de gobierno tenían, de sus comisiones, de sus choferes, de sus celulares, de todas estas cosas que justamente nos indignan como ciudadanos, entonces podemos tomar ese recurso y canalizarlo hacia los servicios públicos, que entonces ya no necesitarían de ser recortados para recortar el gasto público. Sin embargo, eso también justificaría que no hubiera un aumento por parte de la asignación presupuestal al interior del gobierno en los rubros del gasto público en servicios sociales, en cultura, en educación, en medicina, en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente redistribuyendo lo que ya está en juego sería suficiente para al mismo tiempo rescatar la situación desesperada en la cual se encuentra el gasto social y limitar los gastos del gobierno con tal de pagar la deuda que en México pues también existe. No todos lo sabemos. La deuda pública es altísima también en este país. ¿Cuál sería el problema aquí? El problema sería que de entrada el gasto social en México, el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en programas sociales, ya era deficiente, aun si no se tenía en cuenta el sangrado que la corrupción hacía de los presupuestos asignados a cada rubro. Dentro de la OCDE, México ocupaba el último lugar en el gasto social. En comparación con otros países de la región, México gastaba una fracción menor del PIB y además vergonzosa, menor del PIB, en comparación con países también de la OCDE, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que vamos a incrementar la oferta de servicios de salud, por ejemplo, o de educación, o de programas sociales, únicamente a través de acabar con el sangrado de la corrupción y redistribuyendo lo que nosotros ganáramos del recorte
del gasto dispendioso de las instituciones y los servidores públicos, tendríamos un problema porque de entrada ya era insuficiente el presupuesto que existía. No era que el presupuesto fuera insuficiente en función de lo que le sacaban los corruptos, sino que era insuficiente porque de entrada era muy poco lo que se destinaba a estos rubros. Entonces la austeridad republicana, aun si no incurre en el recorte de servicios sociales, tampoco los incrementa y de hecho funciona como una justificación para no incrementarlos. Y tan funciona como una justificación para no incrementarlos que también es una justificación, como bien señala Mark Wright, para no aumentar la recaudación fiscal a través de una política fiscal progresiva. Es decir, una política fiscal que cobre mayores impuestos a aquellas personas que están en los deciles socioeconómicos más altos de la sociedad o a aquellas instituciones que se benefician, por ejemplo, de las ganancias de capital en el capital financiero, ¿no? Entonces, ese sería el funcionamiento de las políticas de austeridad en la lógica del López Obradorismo. Y para ver, no sé, Yankel, si quieres comentar algo hasta aquí. Ok. Y para ver un poco más de cuáles han sido los efectos de esta política de austeridad republicana, que presumiblemente tendría que redundar en que la condición de vida del trabajador mexicano se viera significativamente mejorada, porque eso es lo que busca a final de cuentas la austeridad, el beneficio social generalizado a través del recorte del gasto público y el pago de la deuda. Tendríamos que ver entonces cuáles han sido los efectos en el ingreso mexicano. Recientemente, hace como un mes, se publicó la encuesta nacional de ingreso en los hogares, la ENIG, y ya se han hecho algunos análisis al respecto de esta encuesta del ingreso en los hogares. Uno de esos análisis los ha llevado a cabo la organización Oxfam, que es una organización internacional que se dedica al estudio de la desigualdad en las economías del mundo, y hicieron ¿cómo se dice? Un análisis de esta encuesta nacional y aquí tengo algunos de sus resultados, ¿no? En esta gráfica que ofrece Oxfam podemos ver los 10 deciles socioeconómicos de México, en donde el primer decil socioeconómico representa al 10% más pobre de la sociedad mexicana y esta barra gigantesca representa al 10% más rico de la sociedad mexicana. Y como podemos ver, la diferencia es abismal. Lo que aprendimos a través de la ENIG es que sí, de hecho, ha habido un incremento en el ingreso de los mexicanos en general. Y eso explicaría este fenómeno que se ha publicitado tanto en los medios ligados, digamos, al López Obradorismo, de que algo así como 35 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Han salido de la pobreza, sí, como resultado del aumento del ingreso que les ha permitido, digamos, percibir un mayor poder adquisitivo, pero eso no significa que ese aumento del ingreso que ha sacado a 35 millones de personas de la pobreza no haya sido también un ingreso en el 1% más rico de la sociedad. Mientras las personas más pobres de este país sí han visto mejorada su condición, las personas en el tope han aumentado también su riqueza, o por lo menos su ingreso. Y la diferencia entre ellas sí se ha cerrado, como también se ha publicitado, por ejemplo, la mañanera y cosas por el estilo, pero digamos, la diferencia entre estos dos polos de la sociedad mexicana no se ha cerrado en la brecha que los separa en una medida realmente significativa. Sigue existiendo un grado de desigualdad en el ingreso de la sociedad mexicana abismal entre el 1%, el 10% más pobre y el 10% más rico de la sociedad. Pero bueno, ¿a qué se debe entonces digamos, la mejora en el ingreso de los mexicanos? Dice Oxfam en su estudio
en su informe, voy a citar: el aumento de los ingresos en los hogares en México está impulsado mayoritariamente por el incremento en los ingresos laborales, que benefició mucho más a los hogares más empobrecidos. Probablemente dicho incremento esté relacionado con el aumento constante del salario mínimo, así como las distintas reformas laborales que se aprobaron durante el sexenio anterior. Aún así, los ingresos laborales por persona remunerada en México siguen siendo bajos y un porcentaje importante de ellos continúa ganando ingresos menores al salario mínimo. Cierro cita. Es decir, el gasto social, el gasto en programas sociales, el gasto en diferentes transferencias monetarias, no ha sido el que ha movilizado el amelioramiento de la pobreza, ni el que ha mejorado el ingreso de las familias mexicanas. Ha sido la política en materia laboral que ha aumentado el salario mínimo y ha llevado a cabo algunas otras reformas que han permitido un mejor salario a las personas. Pero esas políticas no han sido ni de cerca suficientes para cerrar la brecha de desigualdad que existe en esta sociedad. Aún si muchísimas personas, 35 millones de personas, se encuentran fuera de la línea de pobreza en este país, restan millones de personas más en esta línea de pobreza, y aquellas personas que han salido de la línea de pobreza lo han hecho en términos muy pequeños. Tal vez están ligeramente por arriba de la línea de pobreza, pero siguen viviendo en la precariedad, en la violencia, en la ausencia de servicios de salud, de educación pública, que como también hemos visto en las últimas semanas, el acceso a la salud pública también se ha reducido en este país como resultado de justamente las lógicas de austeridad que han determinado que el gasto en salud no se incremente como debería con tal de satisfacer los derechos de las personas en esta nación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, podemos ver esta otra gráfica de Oxfam, donde dice: en total, los ingresos crecieron más para los hogares en el extremo más pobre y en el extremo más rico del 2018 al 2024. Mientras los más pobres de la sociedad mexicana fueron los más beneficiados con los aumentos en el ingreso, también lo han sido, en segundo lugar, los más ricos de la sociedad. Aquí las notas que ponen en su gráfica dice 29% más ingreso en el 10% de los hogares más empobrecidos y 29% más ingresos en el 1% de los hogares más ricos, aumentando sus ingresos en 29% de 2018 a 2024. Entonces, de nuevo, las políticas de austeridad que han evitado sistemáticamente la implementación de una política de recaudación fiscal progresista, justificando la ausencia de mayores impuestos para las personas más ricas del país y las empresas más adineradas del país, han determinado que ambos extremos de la sociedad mexicana aumenten sus ingresos en términos que hace que la diferencia o que la brecha que los separa no se vea mermada de manera significativa. Ahora, ¿qué pasa con el salario mínimo? Nosotros sabemos que el salario mínimo nominal es únicamente el número que está, digamos, en el cheque de nómina que le entregan a cada persona, ¿no? El salario mínimo ronda como en los 270 pesos, algo así. Pero algo muy distinto es el salario mínimo real. ¿Qué tanto se puede comprar con el dinero que uno recibe? Y eso depende justamente de la lista de precios en la economía. La inflación, el aumento de los precios de los bienes en el mercado, de la cual ya también hemos hablado en Parelio y pueden ir a revisar nuestro episodio de la teoría marxista de la inflación, ha determinado que los aumentos de precios, o más bien que los aumentos del salario mínimo, únicamente persigan los aumentos en la inflación. Es decir, que la pérdida de poder adquisitivo por medio de la inflación se ve simplemente remontada por los aumentos en el salario mínimo, manteniendo el salario mínimo real en un estado o generalmente casi igual o incluso bajando un poco, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el efecto de la inflación. Pero veamos el salario mínimo real en su gráfica histórica. Esta es una gráfica que nos presentan Girón y Correa, dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en un artículo
justamente acerca de las políticas de austeridad y la investigación de la desigualdad en México, que termina justamente al comienzo del sexenio de López Obrador en 2018, pero que comienza en 1934 y por lo tanto abarca todo el periodo postrevolucionario del nacionalismo revolucionario, luego el régimen neoliberal y hasta el comienzo del sexenio de AMLO. Y podemos ver que en la gráfica histórica el salario mínimo comienza en 1934 cerca de los 100 pesos y todo está ajustado a el salario mínimo real en pesos de 2018 y tiene un pico histórico en 1976 que ni de cerca se ha, digamos, acercado el salario mínimo real al comienzo del sexenio de AMLO, a pesar de un mejoramiento de ese salario mínimo real a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo que ha sucedido de entonces a la fecha requeriría un análisis más minucioso de los datos. Aquí no lo vamos a hacer, pero como les digo, los datos del salario mínimo real en México han estado a la saga de la inflación y por lo tanto no hemos visto un mejoramiento real del salario mínimo real de las personas en este país. Ya después les podemos presentar los datos. No es cosa de que me crean a mí únicamente, los pueden ir también a buscar, no los tengo en el momento y es una lástima, la verdad me disculpo, pero podemos decir que viendo la estadística histórica, podemos observar cómo el salario mínimo en México real se vio mermado a lo largo de todo el periodo neoliberal de manera sistemática hasta llegar a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde se mantuvo básicamente plano, sin mejoras significativas, pero que indica cómo hubo un cambio en las dinámicas de la lucha de clases, justamente del periodo postrevolucionario y nacionalista revolucionario al periodo neoliberal, frente al cual entonces podríamos sopesar los efectos del López Obradorismo. Pero yo creo que eso sería parte de lo que quería exponer. Básicamente, que la política de la austeridad ha determinado, por un lado, el mejoramiento de las, o más bien, el mejoramiento del ingreso del decil socioeconómico más alto de este país, que es comparable al mejoramiento del decil socioeconómico más bajo en función no de la política de austeridad, sino de la política laboral en términos del salario mínimo. Es decir, que la política de austeridad, donde tiene su efecto, es en la parte más rica de la sociedad. Y la política salarial, la política de trabajo, es la que está afectando positivamente a los trabajadores de este país, pero de una manera que se ve offset, que se ve desfasado, que se ve, digamos, neutralizada por la política de austeridad, manteniendo la desigualdad que existe en el seno de la sociedad mexicana, sin realmente observar un mejoramiento real, sustancial y sensible en la vida de las personas. ¿Podrías repetir la explicación sobre cómo es que la política de austeridad beneficia a, a las partes más altas pues, del ingreso? Claro. La política de austeridad beneficia a las partes más altas del ingreso en México en la medida en que justifica la ausencia de una política de recaudación fiscal progresista que extraiga una mayor porción del ingreso de los deciles socioeconómicos más altos en virtud de que su ingreso sea mayor. Si nosotros lo pensamos de la siguiente manera, tal vez sea más claro. Las personas, si tuviéramos una política fiscal tablas, pareja para todos los deciles socioeconómicos, significaría que, por ejemplo, cobráramos el 10% del ingreso transversalmente en toda la sociedad, ¿no? Pero 10% del ingreso de una persona que tiene un ingreso de 200 pesos es muy distinto al 10% del ingreso de una persona que tiene como ingresos 270,000 pesos, como es el decil socioeconómico más alto. Para esa persona de 270,000 pesos de ingreso mensual,
10% en impuestos no significa nada. Para una persona que tiene 200 pesos de ingreso mensual, 10% significa la diferencia entre comer y no comer. Entonces, una política de recaudación fiscal tablas, digamos, que no haga diferencias entre el ingreso de los deciles socioeconómicos, tiende a afectar negativamente de manera más importante a las personas más pobres y a beneficiar, o por lo menos no a afectar, a las personas en el decil socioeconómico más alto. Y la forma en que políticamente Morena ha encontrado para navegar alrededor de la necesidad de esta política de recaudación fiscal progresiva ha sido a través de la lógica de la austeridad, que les permite un discurso moral en el cual se presenta lo que es la eh, el desafanamiento de la responsabilidad del Estado como una virtud de el ejercicio de la función pública de los funcionarios. Ok. Voy a resumir un poco todo lo que has dicho, nada más para ver si yo entendí y también por si les sirve a los que están escuchando, ¿no? Ok. En principio habría como la primera idea que nos presentaste de la austeridad, ¿no? Que es como la austeridad moral, ejemplar, ¿no? Edificante, que es simplemente la idea de que los funcionarios no deberían hacer ostentación de los ingresos que de todas formas tienen, pero no deberían presumirlas. Lo cual es un poco... Solo es un gesto, ¿no? Es un gesto populista porque podrían hacerlo y simplemente la invitación es que se reserven esa exhibición, ¿no? De derroche de riqueza, dado que el pueblo está pobre, ¿no? Porque tendría que verse más bien reflejado no tanto si se van a Japón o no, sino en el hecho de que haya una redistribución mejor de los ingresos, ¿no? En fin, esa austeridad moral, a mi juicio, ¿no? Yo creo que sirve un poco más como de chantaje político, que no tiene mayor relevancia ni económica ni política, creo yo, y es más bien como publicidad populista a mi gusto, ¿no? En ese sentido, a mí no me ofende que el hijo de Obrador ande en Japón, y si de todas formas tiene sus recursos a la mano. Lo que choca más bien es que Obrador se mete él solito se mete en camisa de 11 varas, porque él mismo está enarbolando la idea de la austeridad moral, que en principio no tendría ni por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa sería la primera idea, ¿no? La idea de la austeridad moral. La segunda, que creo que ni siquiera aplicaría, no lo digo por ti, pues, sino lo digo por el discurso de Obrador, pues, no aplicaría el concepto de austeridad, que es el que está defendiendo Héctor, ¿cómo se llama? Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco, que vi ahorita que es de República Dominicana. Bueno, nació allá, pues, ¿no? Está nacionalizado mexicano. Es la eficiencia en el gasto, ¿no? Simplemente recortar lo que no es infuncional o es redundante, etcétera. Y en la misma lista que tú pusiste, ponían eso, ¿no? Los dobles flujos de dinero, etcétera, ¿no? Eso yo no sé si ni siquiera cuente como austeridad, técnicamente hablando, sino solamente como buena contabilidad, buen ejercicio del gasto. Sí. No sé si sea como, no sé si el término austeridad señale alguna peculiaridad específica en el ejercicio racional del gasto, pues, ¿no? Como, ok, no vamos a malgastar el dinero. No sé si eso cuente como austeridad, pues, no sé si el término quede, ¿no? Esa sería mi duda, porque el sentido en el que yo entiendo austeridad es ahorrarte gastos que acaso necesitas tener, pero que te los tienes que ahorrar porque dada la situación de incertidumbre en la que te encuentras, mejor ahorrar en cosas que usualmente sí gastarías, ¿no? Uh-huh. Como cuando en Los Simpson empiezan a comprar papel de baño de ese corriente. Sí. Eso se me hace una política de austeridad, pues. Como que compran cosas de menor calidad, etcétera, para efectos de ahorrar, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es la eficiencia en el gasto, ¿no? Entonces yo no sé si la eficiencia en el gasto cuente como austeridad. Entonces yo creo que esas dos explicaciones del López Obradorismo son puramente ideológicas, pues, ¿no? O sea, sí.
no, yo no veo que aplique técnicamente el término de austeridad, sobre todo si le quieren dar esta connotación económica, porque a Obrador así se la quiere dar en su libro este de las ¿cómo se llama? Para una nueva política económica, no me acuerdo cómo se llama el manifiesto, una vez lo leí, donde expone también la idea de la austeridad. Él quiere presentar la idea de la austeridad, la tesis de la austeridad como una propuesta económica. Y yo lo que digo es que ni en el registro de la austeridad moral, ni en el registro de la eficiencia del gasto es una propuesta económica propiamente dicha, pues, ¿no? Simplemente es como de buena gestión de los recursos, por un lado, y de buena imagen pública de los funcionarios, por otro, ¿no? En fin, entonces yo esas dos ideas de austeridad las desecharía como conceptos relevantes, pues, ¿no? Ahora lo que donde ya pasamos al plano propiamente teórico es cuando trajiste a colación a Mark Blitt, ¿no? Sí, Blitt, no sé cómo se pronuncia. Blade. Ujú, Blight. Creo que el libro es del 2013, ahorita vi, ¿no? Ahorita que estabas tú hablando Sí, en el PDF es del 2013. Eh, Ahora él da ahí había como mm, lo recuerdo porque leí la introducción del libro, y había como dos vías por las cuales llegaba la tesis de la austeridad, a la idea de la austeridad, ¿no? Uno era la austeridad, la versión, digamos, neoliberal de la austeridad, era como medida para eh, controlar el gasto público excesivo, ¿no? En el entendido de que el gasto público excesivo había sido la causa de las recesiones económicas, ¿no? Y no tanto la especulación financiera en el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la austeridad sería entonces una receta de neoliberal para recortar el gasto público de manera que se recupere las finanzas del Estado, ¿no? Ahora, entonces, esa es la idea contra la cual Mark Blight se opone, pues, ¿no? Entonces, lo que él dice es que esa explicación es ideológica sí, ideológica en el sentido de falsa conciencia, pues en el sentido de que presenta como causa lo que en realidad fue efecto, ¿no? Porque lo que dice es que más bien se, se rescató a los bancos privados y de esa manera se creó una recesión generalizada y se justificó esa reducción en el gasto público por vía de la austeridad, ¿no? Entonces lo que se presentó como solución a la recesión, lo que había sido en realidad la causa de la recesión, ¿no? Que esa es la tesis de Blight, ¿no? Que justamente las políticas de austeridad agravan la recesión porque merman la demanda agregada, ¿no? En la medida en que se recorta el gasto público, se recortan fuentes de empleo, megaproyectos, capital social, etcétera. En la medida en que todo se contrae, la demanda agregada se contrae y con eso se agrava la recesión, ¿no? Entonces sería ese sería el concepto propiamente de Blight o Blightiano de lo que sería la austeridad. Ahora, lo que yo quería rescatar nada más era el hecho de que las políticas de austeridad usualmente son mecanismos para rescatar o elevar el perfil crediticio de los estados, ¿no? Porque en la sí, medida en que reducen la deuda pública, o presumiblemente, ¿no? Las medidas de austeridad deberían de reducir el déficit fiscal y la deuda pública, de manera que hacia el capital internacional el Estado dé muestras de que tiene solvencia para cubrir sus futuras deudas, bueno, presentes y futuras, ¿no? Y de que no va a caer en insolvencia, pues, ¿no? Entonces son señales, ¿no? Que los estados mandan hacia el capital internacional para exhibir que tienen disponibilidad de pago, ¿no? Y es otra idea que Blight mismo dice que tampoco funciona, ¿no? Porque justamente un poco también la idea es que la ratio entre PIB y deuda pública y déficit fiscal eh,
tendría que reducirse, ¿no? Y aumentar el PIB en relación con la deuda. Pero si se aceptan o se implementan políticas de austeridad, si bien puede reducirse la deuda pública y el déficit, también se reduce el PIB. Se reduce la actividad económica del país, pues, ¿no? Entonces, de todas formas, la ratio, aunque se reduzca, aunque sí tenga el efecto directo de reducir la deuda pública y el déficit, como también se reduce el PIB, la ratio entre uno y otro puede crecer, ¿no? Incluso. Entonces, el problema se agrava en términos proporcionales, ¿no? Este sería el efecto que estaría denunciando Blight aquí, ¿no? Ahora, lo único que yo quería señalar ya desde la perspectiva marxista, le estaba comentando a Pablo que estaba leyendo el de la lucha de clases en Francia, de Marx, que una de las cosas que él denuncia, bueno, no denuncia, sino narra, hace la crónica y la explicación teórica de la diferencia entre la Revolución de Febrero y la de junio de 1848 en Francia, es que la primera revolución era republicana, pues, pero tenía intereses comunes entre los campesinos, la pequeña burguesía y el proletariado, y uno de esos intereses era su emancipación respecto del capital financiero. Pero cuando llega la contrarrevolución, justamente todas las demandas por las cuales se había llegado a buen puerto la revolución, pues, ¿no?, fueron echadas para atrás. Y incluso una de esas demandas era el impuesto sobre el capital, ¿no? O sea, que es una forma más precisa de decir algo así como la imposición fiscal progresiva, ¿no? Ujú. Porque ahora se trata sobre la propiedad de capital, entonces la idea era cobrarles más impuestos a los propietarios de los medios de producción, por decirlo muy groseramente, ¿no? Sin embargo, el gobierno interino, ¿no?, el provisional, perdón, se enfrentó con lo que se enfrentan todos los intentos de revolución social, ¿no?, que es con la huelga de capitales, la descapitalización masiva. Y es que es un poco el punto. Yo no sé si lo trate Mark Blight en el libro, ¿no? Pero el gran problema, ¿no?, que se enfrentan todos los gobiernos de izquierda es la huelga de capitales. Entonces, por eso siempre hacen esta curva de prometerle el cielo y las estrellas a la pequeña burguesía, al campesinado, al proletariado, a todas las clases bajas, pues, ¿no? Y después traicionar esas promesas y de todas formas implementar políticas, en este caso neoliberales, como es el caso de Obrador y todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Justamente esa curva es por el efecto que tiene la huelga de capitales sobre esos gobiernos, ¿no? Y esto, por otro lado, quiere decir, es una cosa que a mí me interesa llamar la atención y subrayar, es que no está los gobiernos burgueses, por decirlo así, o los gobiernos que median la lucha de clases, si se quiere decir de forma más neutral, ¿no?, no están en capacidad de sobrellevar esa huelga de capitales. Esto tiene que ser una lucha transnacional entre o sea, tiene que socializarse el capital de forma entre varias naciones coordinadas entre sí para que puedan neutralizar esa huelga de capitales, ¿no? Entonces tiene que haber una huelga proletaria masiva a nivel transnacional. No digo todos los países al mismo tiempo, sino en varios países coordinados, ¿no? Los gobiernos de izquierda están... O se podría pensar en ciertos países Ciertos países, estratégicos. Sí, estratégicos, sí, mejor dicho. Rosa Luxemburgo por eso decía que tienen que ser en los países capitalistas desarrollados, claro. y sincronizados, pues, ¿no? Sí, como dijo Pablo, países estratégicos, ¿no? Pero tiene que ser una lucha, vamos a llamarla así, de demandas populares en general y de proletarias en particular, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, y lo que exhibe el análisis de Marx en este libro, y lo que podemos ver aquí en el caso de Obrador, es que esta curva es típica, pues, de los gobiernos progresistas, ¿no? Intentar autonomizarse o hacerle frente al capital y después básicamente doblar las manos y presentar ese doblez de manos
con ideas moralinas como la austeridad moral y eficiencia en el gasto público. Que, o sea, ya después simplemente aquí lo está maquillando, pues, ¿no? Las mismas medidas neoliberales de toda la vida, ¿no? Por las cuales el perfil crediticio del Estado se restaura a los ojos del gran capital, ¿no? Esas medidas de toda la vida se presentan aquí como altura moral, ¿no? Y como eficiencia en el gasto público, ¿no? Cosa que eficiencia que siempre tendría que estar, pues, ¿no? Independientemente incluso del tipo de sociedad en la que viviéramos, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo no sé si esa última idea, pues, esta última idea de la huelga de capitales, pues, y de por qué los gobiernos se ven coaccionados no hacerlo, pues, supongo que la conoce Blight, ¿no? Yo no lo sé, no he leído todo el libro, leí nada más la introducción para medio prepararme para la exposición de Pablo. Pero bueno, sería importante simplemente señalar esa coacción, pues, ¿no? Que no es contra lo que quiere decir Obrador, no es de voluntad política. De verdad que no. No es de una voluntad política de los gobiernos de izquierda. Entonces hay que tener presente también que es una limitante estructural que los gobiernos de izquierda siempre van a enfrentar en cuanto que son gobiernos, en cuanto que son estados que median la lucha de clases, porque se van a ver coaccionados a hacerlo, pues, porque si hay huelga de capitales, ellos se ven amarrados de manos, pues, ¿no? Y bueno, en fin, esa es mi intervención. Claro, en la medida en que si un Estado toma parte dentro de la lucha de clases a favor del proletariado, la parte afectada, la clase eh, propietaria, burguesa, obviamente va a protestar, porque a diferencia del sueño López Obradorista, donde se puede tener felices a todos, la lucha de clases siempre afecta a un lado mientras beneficia al otro. Y si un gobierno de izquierda realmente busca la satisfacción de los intereses de la clase proletaria, lo hará en detrimento de los intereses de la clase capitalista, que entonces se va a la huelga de capitales, ¿no? Y también mencionando esto acerca del voluntarismo López Obradorista, yo diría que otra forma en que este sesgo de clases dentro de las políticas de austeridad se presenta dentro de las relaciones laborales en México, podría ser también la proliferación de estos nuevos figuras de contratación que han sido muy populares dentro del gobierno de López Obrador y ahora de Claudio Sheinbaum, como por ejemplo los siervos de la nación, que son figuras de contratación, no sé seguro cuál sea la tipificación contractual específica que los caracteriza, pero a los siervos de la nación, por ejemplo, se les exige como parte de el acuerdo al que se llega, que trabajen jornadas larguísimas para el Estado sin una remuneración significativa o por lo menos digamos a la par de lo que hacen, ¿no? Eh, que ahí está en función de una visión voluntarista de la función del Estado, de que tú tienes, número uno, las dolencias de la sociedad se solucionan si le echas muchas ganas, si estás bajo la convicción de que estás llevando a cabo la transformación, y número dos, que esa convicción debería ser suficiente ahí donde falta el ingreso, ¿no? Entonces también es una forma de justificar estos discursos nacionalistas, de austeridad, moralistas, la superexplotación de sectores de la clase trabajadora, ¿no? Por otro lado, mencionando el tema de la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, me viene a la mente algo que señala Marx me parece que en el programa de Gotha, en la crítica del programa de Gotha, acerca de lo que hicieron en Francia, ya no en la Revolución de 1848, sino en la Revolución de 1871, durante la Comuna de París, que fue establecer los sueldos de los funcionarios en medida del sueldo del trabajador promedio, ¿no? ¿Eso qué efecto político tiene? Número uno, no es apelar a una noción vaga de austeridad, una noción liberal de austeridad que lo haría ver como una virtud, sino que tiene el efecto de transformar la constitución del Estado, la constitución política del Estado, reduciendo al funcionario únicamente a la función de un trabajador más,
dentro de la sociedad, que tiene una función específica que es servir los intereses de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero que además tiene ciertas funciones en contra de la corrupción, en contra de la acaparación de puestos y que además, añadido a políticas como por ejemplo la revocación de mandato inmediata, hace que el control de la población, de los ciudadanos y en específico de la clase trabajadora sobre sus representantes se haga más directo, ¿no? Entonces, ahí donde el neoliberalismo, o por lo menos el liberalismo López Obradorista, le exigiría un uso juicioso y frugal de sus ingresos a los funcionarios públicos, el marxismo más bien buscaría transformar al servidor público en algo que bajo la dictadura del capital no es. Transformarlo en otra forma de proletario durante el periodo de transición hacia una vida socialista, ¿no? Claro, además porque ahí en el caso de la comuna, también un poco lo que se intentaba es que la función pública no fuera una especialización, pues no Justo, sí. una capa social, una casta, perdón, una casta social que después demandara privilegios, por eso tiene que ser rotativa y revocable en todo momento, ¿no? Y por eso tiene que estar Sí. en el salario a la par del proletariado, pues, ¿no? Sí, que sería una transformación mucho más radical que simplemente pedirles que no se vayan a Tokio, ¿no? Sí, que además, bueno, completamente, porque además yo que aquí Obrador alimenta una idea de que la gente de izquierda no debe tener lujos o gustos materiales, ¿no? Sí. Por más superficiales que ellos sean, ¿no? De que si eres de izquierda no debes tener un iPod o un iPhone, perdón, ¿no? iPods ya no existen, o lo que sea, ¿no? Y yo siempre digo, pues, si ganan su dinero, gástenselo lo que se lo quieran, ¿no? Cómprense sus Jordan, aunque sean piratas, Sí. ¿no? No importa, o sea. ¿Quieres un Lamborghini? Cómprate el maldito Lamborghini, ¿qué importa? ¿No? O sea, eso no se me hace, tus gustos en tus gastos privados no se me hace que te comprometan ideológicamente con nada. Simplemente estás gastando del dinero que ya ganaste en tu trabajo, pues, ¿no? Entonces, en fin, bueno. Pero bueno, el punto es que Obrador alimenta esta falsa discusión, ¿no? De que los de izquierda tendríamos que ser como monjes, ¿no? Sí. Y no gastar en nada, traer los calzones rotos, qué sé yo. Bueno, en fin. Además, sí, literalmente hizo en varias ocasiones afirmaciones de este tipo, que tendría que ser un monacato franciscano, ¿no? Que es también lo que muchas veces se le imputa al marxismo o al socialismo, que tendrían que ser así una especie de franciscanismo. El socialismo no se trata de franciscanismo. Y otra cosa que también quería decir, que esto me trae a la mente, es que la austeridad es de hecho la forma de vida que el trabajador mexicano ha conocido desde los 80s, ¿no? Como veíamos en la gráfica de ingreso del salario mínimo, la población mexicana vive en austeridad no por decisión propia, sino por vía de la negación de su acceso a la riqueza social, por la distribución del ingreso y por su posición de dependencia respecto de los medios de producción de la iniciativa privada. A ellos, a los mexicanos, no se les preguntó si querían vivir austeramente. Los mexicanos tienen que vivir austeramente. Esa es la verdadera austeridad que ha existido en México desde siempre, y que los funcionarios públicos ahora quieran vivir esta otra forma de austeridad moralista, no cambia en nada esta otra cosa, sino que, como vemos, incluso puede hacer que se haga peor por vía del incremento en la desigualdad, ¿no? Claro. Sí, sí. Iba a decir algo sobre esto, ya se me olvidó. Ah, sí. Estaba leyendo a Moses Hess. Y tenía una idea muy, bueno, seguro es una idea común, pues, pero como lo acabo de leer, lo refiero a él, de que hay una idea, una teoría del socialismo anterior a la revolución industrial, ¿no? Y que es la que tiene que ver con el cristianismo, pues, ¿no? Y con esta idea, como tú dices, ¿no? ¿Cómo dijiste? Monacal, no sé cómo dijiste, Sí, de austeridad. monacal.
como de austeridad, de moral, constricción, demás, ¿no? Porque lo que dice es que en condiciones preindustriales, lo que dice Moses Hess es que antes de la revolución industrial, esa era la única forma en que se podía imaginar la igualdad social, ¿no? Sí, sí. Pero la idea es que la idea del socialismo que surge después de la revolución industrial no es esa. Es una, Exactamente. es una idea de abundancia, pues. O sea, la tesis del socialismo es de abundancia, ¿no? No de este tipo de abundancia capitalista basada en la explotación, en la redistribución así de desigual del ingreso, pues, ¿no? Sino en una abundancia social una vez que hayamos prescindido de la clase capitalista, ¿no? Es un poco la idea. Pero bueno, el punto que quiere señalar Moses Hess es que el socialismo que surge de la revolución industrial no necesita ya de las constricciones cristianas, pues, ¿no? A las que nos invita todavía López Obrador, pues, ¿no? Y bueno, yo más quiero cerrar que incluso el gobierno bolchevique, ¿no? En la Unión Soviética, luego del triunfo de la revolución, creo que por ahí del 23, 24, no me acuerdo, también tuvo que adoptar ¿cómo le llaman? La nueva política económica, ¿no? La NEP, que eran básicamente otra vez la reintegración de políticas capitalistas dentro de la Unión Soviética. Pero lo tuvo que hacer así porque era un gobierno que, en la medida en que inhibió la revolución proletaria y social propiamente dicha, y eso se lo criticó mucho Rosa Luxemburgo y demás, o sea, su principal preocupación era mantener al partido bolchevique en el poder, pues, ¿no? Entonces, lo que menos le interesaba era socializar la revolución, y en esa medida defendió esta idea del socialismo en un solo país, ¿no? Y de ahí evolucionó hacia el stalinismo. El punto con esto es que de aquí surge un poco también la idea tradicional en la izquierda, ¿no? De que es posible subvertir con política económica el capitalismo. Y es tradicional en la izquierda porque incluso, aunque Obrador, por supuesto, no es marxista ni nada, es un poco la idea que mantienen, pues, ¿no? Que la idea de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? De las naciones, perdón. No de los pueblos, de las naciones. Es posible entonces que cada país desarrolle de suyo el socialismo sin necesidad de una revolución internacional. Lo que quiero decir con esto es que la prueba, o más bien el punto de quiebre de esta tesis es la huelga de capitales, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos viendo el otro día, Pablo y yo, antes de una transmisión, estábamos viendo un debate entre como siempre se me olvida el nombre de este conservador, el, ¿Cuál todos? el que decía que era la versión gringa del Laje. El Ben Shapiro. Ben Shapiro. Estábamos viendo un debate de Ben Shapiro con un estudiante, donde el estudiante le estaba diciendo la tesis marxista de que los trabajadores crean la riqueza y demás, ¿no? Y Ben Shapiro respondía, bueno, pero si los capitales se van, ya no hay riqueza. Y ahí Ben Shapiro tenía razón. O sea, los dos tenían razón, pero estaban hablando de cosas diferentes, pues, porque Shapiro estaba hablando de poder político y económico, y el otro estaba hablando, y el alumno estaba hablando de cuál es la fuente de la riqueza, ¿no? Pero Shapiro tenía razón en el punto de que el poder, tal y como está definidas las relaciones de poder a través de la mediación del Estado-Nación, el poder político y económico para ejercer presión lo tiene el capital. Pues los capitales se van y olvídate, ¿no? Entonces, ese es el principal reto de una revolución social, es la huelga de capitales, porque mientras no se plantee, y ahí tenían mucha razón los marxistas, ¿cómo se llaman? Se me olvidó el término, los que eran antibolcheviques, pues, ¿no? ¿Mencheviques? No, los consejistas, no, los mencheviques. Los consejistas, sí. Era la necesidad de una revolución internacional, pero justo por este problema, porque Sí. lo que hay que hacer es limitar el alcance de la huelga de capitales, porque es la única forma que uno puede de evitar la descapitalización de un país, pues, ¿no? Y que entonces los países tengan que volver a adoptar medidas capitalistas, nada más que ahora disfrazadas de izquierdismo bolchevique o López Obradorista, lo que sea, pues, ¿no? O petrista, Claro. lo que ustedes quieran, ¿no? En fin, O acabo China. con esa idea. También, No como en Chile.
como se ha visto históricamente en todos los casos de un intento de cambio radical de las sociedades, ¿no? Pero sí, yo creo que subrayas un punto sumamente importante respecto a los efectos que tiene una transformación radical de la sociedad. Y que si en México no hemos visto esta huelga de capitales, sea tal vez un barómetro de en qué medida la supuesta radicalidad del López Obradorismo no llega a poner en juego más bien no llega a poner en jaque el control, el poder político y la primacía económica de la burguesía, de la clase burguesa, ¿no? Simplemente es cómodo para ellos y se verifica tanto en los beneficios que reporta el capital financiero, el capital industrial, el capital inmobiliario y los ingresos que mantienen los deciles socioeconómicos más grandes, digo, superiores de este país, y que tampoco se verifica en cerrar las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, le agradezco a Yankel el haber estado aquí, todos sus comentarios. Les agradezco a todos ustedes que nos escuchan, pues haber estado con nosotros. Les recuerdo una vez más que nos dejen sus comentarios, se suscriban al canal, se suscriban a las redes sociales de Parelio Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y en todos los lugares donde nos encuentren, y que regresen aquí a pues seguir compartiendo con nosotros y seguir discutiendo temas tanto de actualidad en este caso como de teoría económica en los episodios normales de este podcast. Entonces, mi nombre es Pablo Valle y yo me despido. Hasta luego. Yankel, no sé si quieres decir algo más. Nada, también Yankel Peralta, nos vemos en el episodio que sigue. Vamos a hablar por cierto, ¿no? Contra la dictadura del capital, contra la huelga de capitales, vamos a hablar del significado de la dictadura del proletariado y lo que eso significa, ¿sale? Pues nos vemos la próxima. Ahí nos vemos. Fin del comunicado. Bye.